Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en esta nueva exploración. Hoy tenemos por delante algo verdaderamente fascinante. Vamos a desglosar una teoría revolucionaria que usa las matemáticas, pero no para medir cosas frías e inertes, sino para mapear las capas supercomplejas y fractales de la vida misma y de nuestra sociedad. Hablamos de la teoría matemática de la endoepignosemiosis. Sí, el nombre impone, pero es un marco conceptual brillante desarrollado por Óscar Fernández Galíndez. Básicamente, nos lleva de la filosofía más profunda directo a las ecuaciones. Va a ser un recorrido increíble, así que arranquemos. Para anclar todo este análisis, quiero compartirles esta cita directamente del autor, que dice: «La matemática no es el lenguaje de la naturaleza, es el pliegue que la naturaleza hace sobre sí misma para poderse leer». ¡Wow! Es un concepto bellísimo, ¿verdad? Y establece perfectamente el tono de lo que vamos a ver. Aquí no estamos hablando de números fríos o fórmulas aburridas, sino del mecanismo que tiene la naturaleza para entenderse a sí misma. Es como si el universo adquiriera autoconciencia a través de la complejidad. Nuestro viaje de hoy será como un zoom fractal, yendo desde lo micro hasta lo macro. Pasaremos por 5 estaciones: naturaleza plegada sobre sí misma, la anatomía de un olón, la dinámica del significado y sentido, la fractalidad y emergencia social, para terminar con la endopligitencia, la ética cuantificada. Bien, entremos de lleno a la sección 1, naturaleza plegada sobre sí misma, aumentando la complejidad. El corazón de esta teoría es algo llamado la transformación de pliegue, que se representa matemáticamente como f de h. Para visualizar esto, pensemos en el arte del origami. Al tomar una hoja de papel plana y empezar a doblarla, esa hoja de pronto adquiere volumen, estructura y hasta una función nueva. Su complejidad aumenta drásticamente, pero ojo, no le hemos añadido ni un solo gramo de material extra. Sigue siendo la misma cantidad de papel. De igual forma, la teoría propone que los sistemas vivos aumentan su complejidad dimensional simplemente plegándose sobre sí mismos. Increíble, ¿no? Hagamos un zoom hacia lo micro en la sección 2 para ver cómo funciona esto. La anatomía de un olón, la unidad fundamental. Entonces, ¿qué es exactamente este bloque de construcción? Se llama olón. Imaginen un estado en el espacio que logra un equilibrio perfecto. Por un lado, mantiene su identidad propia, su autonomía, y por el otro, se integra súper bien con su entorno. Es como ser un individuo completo, pero a la vez, parte vital de un ecosistema más grande. Lo hace manteniendo lo que la teoría llama una función de coherencia, que no es más que esa tensión vital entre existir por sí mismo y pertenecer a un nicho. Y si miramos dentro de un olón, vemos 3 dimensiones interactuando. No se preocupen, no nos vamos a meter con álgebra pesada aquí. Tenemos la dimensión física, representada por phi, que es el cuerpo, la biología. Luego la dimensión epigenética, que es epsilon, básicamente la memoria o el rastro histórico. Y por último, la dimensión semiótica, o sigma, que es todo el reino de los significados y las interpretaciones. Así que un olón es literalmente la intersección dinámica entre su cuerpo, su memoria y el significado que le da al mundo. Esto nos lleva a la sección 3, dinámica, de significado y sentido interpretando el mundo. Veamos cómo estos olones construyen sus realidades. Aquí hay una distinción conceptual que es absolutamente crucial. La teoría separa 2 cosas: el significado y el sentido. El significado es esa estructura histórica que ya no cambia, es decir, todo el peso del pasado cristalizado en nuestra memoria. En cambio, el sentido es pura anticipación. Es la probabilidad de lo que viene en el futuro y la carga emocional que le ponemos a esa espera. El bienestar de cualquier sistema vivo se define justo ahí, en cómo logra balancear el peso de su pasado con la anticipación de su futuro. Y agárrense, porque aquí es donde las matemáticas se vuelven alucinantes. La teoría introduce un toque cuántico a la forma en que interpretamos el mundo. Cuando un olón choca o interactúa con otro, ocurre una interferencia semiótica cuántica. En términos matemáticos, la interpretación no es conmutativa. El orden de los factores sí altera el producto. Esto es un verdadero cambio de juego, porque demuestra que la interacción social no es mecánica ni predecible. Al contrario, inyecta libertad y resultados impredecibles. Es literalmente la fórmula matemática del libre albedrío. Ahora hagamos un zoom hacia afuera en la sección 4, fractalidad y emergencia social, del individuo a la comunidad. Presten mucha atención a este número, 0.7. No es un valor sacado de la manga. Representa un umbral crítico de transición de fase. Las matemáticas nos dicen que cuando la sinergia colectiva de un grupo llega exactamente a este valor, ¡boom!, ocurre una transformación masiva. La comunidad deja de ser solo un montón de partes sueltas y da un salto cualitativo gigantesco.
Para poner eso en perspectiva, veamos qué pasa antes de llegar a ese umbral de 0.7. Antes, el sistema es básicamente un grupo desconectado de individuos. Si medimos su complejidad matemática, su dimensión fractal es bajita, como de 1.2. Es decir, hay muy poca cohesión estructural. Pero miren el salto espectacular que da la dimensión fractal al cruzar el umbral. Se dispara hasta el 2.5. Esto prueba, con números en mano, la emergencia de un superholón altamente complejo. Al interactuar positivamente, la sociedad adquiere una dimensión estructural que antes no existía. Todo el sistema en conjunto se ha plegado sobre sí mismo, volviéndose infinitamente más capaz y fuerte. Aterricemos esto con un caso de estudio real de las fuentes. Imaginen una red de 100 holones y 30 líderes. Las matemáticas predecían que, sin intervención, el parámetro de sinergia caería a 0.4, apuntando directo a un colapso de violencia comunitaria. Pero, usando esta teoría, diseñaron un taller específico. El resultado, post-taller, ese parámetro subió a 0.65. Lograron prevenir la violencia, todo porque pudieron predecir matemáticamente cómo elevar la cohesión antes de que el tejido social se rompiera. Simplemente impresionante. Y así llegamos a nuestra conclusión en la sección 5. Endopligentia, la ética cuantificada. Cuidando el pliegue. Cuando ese delicado pliegue de la vida del que hablamos no se cuida, las ecuaciones revelan dos extremos destructivos. Por un lado, el aplastamiento, que es cuando alguien impone su forma, reduciendo drásticamente el espacio vital del otro. Y por el otro lado, el abandono, una desconexión total que termina marchitando la actividad del holón. Ambas cosas destruyen la dimensión fractal de la sociedad, son matemáticamente nefastas. Afortunadamente, hay un antídoto matemático para esos extremos, la copoiesis. Se escucha sofisticado, pero es el concepto de una sinergia colectiva que crea nuevos niveles de organización mientras preserva celosamente la autonomía y la salud fractal de cada participante. Es básicamente crecer juntos de una forma sana, simétrica y enriquecedora. Y esta es la gran lección que nos llevamos. Endopligentia. Es un término hermoso para definir la ética del cuidado comunitario, pero desde las matemáticas. Es la acción consciente de acompañar y cuidar el pliegue de la naturaleza, garantizando que conservemos la complejidad en todos los sistemas vivos. Las matemáticas aquí no nos enseñan cómo dominar el mundo, sino cómo nutrirlo responsablemente. Quiero despedirme con esta reflexión final que de verdad te hace cambiar el chip. Dice, no resuelvas la ecuación de la vida. Acompáñala. La endopligentia es la constante que no escribes, pero que cuidas. Nos invita a reconsiderar para qué sirve la ciencia. No está ahí solo para diseccionar la vida o resolverla como si fuera un problema técnico, sino para que entendamos su maravillosa complejidad y la acompañemos. Un pensamiento súper poderoso para cerrar, ¿no creen? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.